Pedro Patzer estudió letras en la UBA. Es guionista recibido en ISER, donde allí da clases de guión de radio. También da clases de guión de radio Pedro Patzer en Éter, institución de la cual quien les habla ha surgido como un intento de locutor. Trabaja en Radio Nacional, específicamente en la folclórica, donde se desempeña desde el año 2003. Tiene publicados 3 libros: Aguafuertes provincianas, Artefactos de mar y Efectos secundarios. Escribió una obra de teatro que formó parte de Teatro por la Identidad, que organiza anualmente Abuelas de Plaza de Mayo. Y desde el año 2013 forma parte del Consejo Profesional de Radio de Argentores, Sociedad General de Autores de la Argentina. Pedro Patzer, de quien hemos leído algunos textos en esta primera temporada del año 2014 y que en el 2015 tenemos el placer, el orgullo de recibir, ya no como estudiante, sino quizás como colega en el aire de la radio. Bienvenido al living de mi casa, Pedro. ¿Cómo andás? Santiago Corey te saluda. Un gustazo, Santiago. Gracias por hacerme entrar al living de tu casa, al living de la vida. Gracias, Bueno, gracias a vos por acercarte a esta altura de la noche, por formar parte de la radio. Y ¿Tenés una copita de vino para servirme? Una copita de vino, dale, perfecto. ¿Qué tomamos? ¿Malbec, Cabernet Sauvignon? ¿Qué puede ser? Y depende, la moza cómo está vestida, la amiga esta que sirve las cosas. Bueno, está discreta, obviamente, cercano al Día de la Mujer, ella está discreta y tiene un color rojo. Rojo es su vestido, sí. Un Malbec, entonces, ¿no? Un Malbec, ahí está. Bueno, entonces nos servimos la copita y vamos disfrutando y nos vamos relajando. ¿Ese perfume de qué es? En el living de mi casa, el perfume, qué lindo aroma, ¿no? ¿De qué es? ¿Qué prendiste? ¿Un saumerio o es una vela? No, el saumerio tradicional, ese que me gusta prender en cada emisión. ¿Te gusta? Sí, un perro que ladra allá en el fondo. Sí. Esos perros que ladran en la noche, ¿no? Uh-huh. Sí. Ya te acostumbraste, ¿no? Los ruidos de la casa, viste cómo uno se acostumbra, ¿no? De vez en cuando aúlla en las noches también. Uh-huh. Acompaña, ¿no? El silencio del perro es terrible en la noche, ¿no? El silencio del perro y de la radio. Me has enseñado, en algún momento has hablado de eso en alguna de las clases que hemos compartido, del silencio de la radio. ¿Cómo te llevas con la radio? ¿Qué te significa en tu vida, Pedro? Y la radio es el living de mi casa. La verdad que es el living de mi casa, porque yo pienso en radio, sueño en radio, pero sobre todo en radio como esto que estás haciendo vos. Es decir, hay que hacer radio si tenés algo para decir, como hay que escribir un libro si tenés algo para decir, pintar un cuadro, hacer una peli, hacer un viaje o amar si tenés algo para decir, algo para amar. Creo que la radio es eso, es parte de todas estas cosas donde si tenemos algo que decir, bueno, hacemos radio o hacemos cine o hacemos la vida más linda, pero bueno, hacemos preguntas a la vida, a veces con dolor, ¿no? No siempre hacemos las cosas por alegría, sino a veces el dolor nos invita a hacer una alquimia y transformar cosas, ¿no? Bien. Y la literatura, porque en esa presentación que hice habla de un abanico en el cual te moves, en el cual vas experimentando y comunicando. Tenés 3 libros publicados. Sí. Tengo ahí muchos sin publicar, muchos libros sin publicar. Tengo un libro que va de un poema largo, que va de Constitución a Quilmes en tren. Uh-huh. En el tren Roca, en la época, yo tengo 39 años, en la época que vivía en Quilmes todavía y tomaba el tren Roca y no tenía un mango y era menemismo y venía acá a practicar en las radios y iba estación por estación, ¿no? Y todo ese mundo, los suicidas del tren, los que venden estampitas, los locos de los vendedores, los soñadores, los churrinches que hacen imperio en Quilmes y bueno, y eso. Todo un mundo. Parece quizás por suerte, aunque está mal quizás utilizar la palabra suerte porque es por decisión política, que esa experiencia va a mutar un poco, va a modificarse para bien. ¿Sabes qué pensaba en eso el otro día, no? Que ese tren que en algún momento lo defino como la nave de los vencidos, ¿no?
esa nave de los vencidos ahora creo que es una nave de los justos, ¿no? Y me hace muy feliz. Prefiero que ese libro pierda actualidad, pero que quede el eco de eso, de la memoria, pero que la gente viaje bien, que los trabajadores viajen bien, ¿no? Uh-huh. Y creo que la literatura tiene que ser eso. ¿Sabes que una vez cuando me pasaba algo muy fuerte en mi vida, me fui a Chile solo, en Bondi además? Sí. Yo conocí todas las casas de Neruda en Chile. Y llegué al lugar menos promocionado de Neruda, porque todas las casas en Chile de Neruda son museos, pero menos la de Temuco. Temuco es donde él pasó su infancia y su adolescencia. Después ya se fue a Santiago. Uh-huh. Nació en Parral y después se fue a Temuco. Uh-huh. Y sabés que en Temuco no le dan bola a Neruda, y la casa está arrumbada ahí, ahora casi la iban a demoler, la salvó no sé qué ONG. Sí. Pero ahí aprendí algo importante con esto de la literatura, A ver. que tenés que escribirle a las cosas más simples, que ahí está la complejidad, que vos tenés que escribirle a tu mundo. Como hacía Neruda te hablaba de los mercados y del tomate, pero no por una cuestión de gorda de café literario, sino que él encontraba ahí realmente la pulsión de su vida, de su pueblo, ¿no? Y uno tiene que tratar de acercarse. A veces veo que hay muchas sectas literarias donde parece que hubiera una aristocracia, ¿no? Y mucha gente que también escribe libros de poemas o libros o ensayos como si fueran tratados de física, ¿no? Yo creo que la literatura, la poesía, el arte, la cultura, hasta la filosofía, todo tiene que ser para todos, ¿no? No para algunos, no para los elegidos, para todos. Tiene que ser una manera de celebrar la vida, Santiago. Qué lindo y enriquecedor lo que decís, Pedro. Sí. Por esta experiencia de haber viajado y de haber conocido también otros mundos, ¿no? Y no el micromundo en el que habitualmente, cotidianamente, a veces nos movemos, ¿no? Y hablabas de la casa de Neruda, y nosotros estamos haciendo radio en una emisora de Quilmes, que es tu barrio. ¿Y cómo era tu casa en Quilmes? ¿Dónde era? Mira, Bombero Sánchez 610 Quilmes Oeste, entre Manuel Quintana y Andrés Baranda. Quilmes es para mí, mira, yo soy hincha de Quilmes además, y siempre estoy escribiendo un texto que no termino más, que es una oda a los descensos, ¿viste? Ajá. Y por cada descenso te enseña algo. Quilmes me enseñó mucho de la vida. Los descensos de Quilmes me han enseñado tantas cosas. A mí me han hecho rico de alguna manera los descensos de Quilmes. Y Quilmes tiene eso, sabes que hay un tunelcito donde empieza la calle Bombero Sánchez. Sí. Que hay un tren, que pasa el tren del Roca ahí. Uh-huh. Y ahí me iba de adolescente con un amigo a leer poesía, ¿viste? O sea, 18 años haciendo esas locuras, además de la época pesada, de Dualde haciendo racia, todo, ¿no? Sí. Pero siempre soñando en ese Quilmes enquilombado, en todo y demás, siempre soñando que era posible. Si Neruda lo hizo, digamos, si Neruda no era ese camino, si Neruda y tanta gente, ¿no? Pero estaba hablando de Neruda, ¿no? Bueno, que es posible. Y Quilmes para mí sigue siendo las Medialunas de Oriente, sigue siendo Churrinche, el gran Churrinche que es el emperador de Quilmes, sigue siendo esa Rivadavia donde perseguíamos a las chicas, la calle Alsina, el misterio de la catedral, la Sudestada. Todos somos hijos de la Sudestada en Quilmes. Todo lo que nos sucede a los quilmeños cuando se desata la Sudestada. Esas sirenas de conurbano, que no son sirenas que encatan a los Ulises, sino sirenas que de alguna manera tratan de sostenerle el alma a los evacuados, ¿no? Uh-huh. Y Quilmes es mi vida. Mi mamá, las cenizas de mi madre están en Quilmes. El año pasado, Pedro, hemos leído aquí en la radio, te lo he compartido por alguna de las redes sociales, un texto que habla de tu madre. Lo leíste hermosísimo, eso sí. Muy lindo, la verdad. Y mira, a mí me pasó algo muy lindo con ese texto, que mi mamá antes de morir lo pudo leer. Y eso es muy lindo. Es dolorosamente lindo, pero sabes que cuando se te muere alguien que amás, ¿qué tiene que ver Quilmes? Quilmes tiene que ver con la vida y con la muerte. Uh-huh. Queda la muerte ya no es soledad, ya hay alguien que te espera. Y la muerte, la palabra muerte convencional que habíamos entendido, sino ya pasa a ser también otra cosa, otro misterio.
otro misterio, creas o no creas, pero hay un más allá, hay alguien que te está esperando. Ya no somos tan forasteros en ese otro lado, ¿entendés? Uh-huh. Tremendo. Pedro Patzer es quien está dialogando en el living de mi casa, quien acompaña en esta emisión radial. ¿Esa foto que tenés ahí de quién es? Esa foto es también de mi madre, que nos escucha. ¿Cómo se llama tu madre? Marta Elisa, que está en Las Toninas, ahí en la costa atlántica. Y bueno. Marta Elisa está en Las Toninas. Sí. En marzo. Viste que muchas veces, sí, en marzo, pero ella vive ahí, pero viste que muchas veces en distintas tiras la gente se ríen de Las Toninas, es como el hazme reír de los pelotudos de la costa atlántica. Lo digo en francés, ¿no? A mí me gusta ir a la Lucila del Mar, que es otra de las cosas que posiblemente los giles esos se rían, pero yo te digo, y además con posibilidad a veces de ir a otro lado y demás, viajé por toda la Argentina por trabajo, fui presentando libros, fui por la radio, pero esos lugares, esos pequeños balnearios, esos pequeños, son lugares tan hermosos, tan trascendentes, con tanto misterio. ¿Cómo no vamos a disfrutar de esos lugares? Y está Marta Elisa además ahí. Está ella ahí, mi madre, por suerte, también pudiendo compartir a la distancia esta emisión radial. Pedro, gracias por aquellos años o por aquellos meses que compartimos en el 2010. Tuve la suerte, año. Sí, 2010. ¿Para vos fue un lindo año ese? Mira, en el 2010 conocí a la chica que el mes que viene me caso. Mirá vos. Que era una alumna mía, pero del ISER. Ah. Y te agradezco a vos yo ya no doy más clases en Éter. Claro. Me fui el año pasado. Pero te agradezco a vos, y yo el mejor recuerdo que siempre tenés de las cosas, por lo menos yo de Éter, es de los alumnos. Uh-huh. Además bancarme porque sé que son clases arriesgadas, y sí. hay ex alumnos que me dicen, ¿vos fumabas? No fumo para esas clases, pero yo te agradezco tu cariño y tu trascendencia y tu búsqueda. Realmente es un programa hermoso, es un programa lleno de palabras. Y a mí pensaba en una palabra que no sé si existe, le pongo el prefijo de negación, como es desfantasmar, ¿no? Uh-huh. Estoy pensando en quiero hacer algo en radio que no tenga nada que ver con el folclore en otra radio, pero llame esto de la idea de desfantasmar, ¿no? Las cosas que nos desfantasman, que nos sacan los fantasmas. En una época donde nos quieren poner todo el tiempo fantasmas. Sí, ¿no? Sí. Y no los fantasmas de Shakespeare, que son hermosos, sino esos fantasmas, ¿no? Uh-huh. Y esto que haces escuchándote los tonos, escuchándote de camino, es de fantasmar, ayudas a la gente, no estás envenenando el río del corazón de la gente. Eso intentamos. Vamos a empezar a intentar también aplicar esa denominación que nos acabas de regalar. pedropatzer.blogspot.com.ar, ahí pueden además encontrarse con textos, hay un amplio archivo, de ahí hemos rescatado ideas, vivencias, experiencias, como los textos que leímos el año pasado, y justo hoy... Y si quieren pueden comprar mi libro, el libro, sí. Se llama Aguafuertes Provincianas, que está en todas las librerías. De Editorial Corregidor, del año 2013. Sí. Ahí va, entonces también para expandir y para volver a tocar el libro, ¿no? Para palparlo y no quedarnos solamente con la herramienta tecnológica. Totalmente. Pedro Patzer lee en el living de mi casa... ¿Hay quién? Bueno, esto lo escribí hoy. Y lo escribí pensando que ya no sé si puedo escribir, pero cuando me pasa eso es cuando mejor escribo. Cuando más dudo de si puedo escribir es cuando el silencio está preparando su gran batalla. Y golpeo el otro misterio, golpeo las puertas del silencio, y ellas se abren de par en par, abren mi alma de par en par y me dicen, ¿hay quién? Hay hombres que son ríos y mujeres que son selvas. Hay paradojas como que el hacha que derriba el árbol sea la génesis de la guitarra, de la cuna o de la mesa donde el pan de la vida se desata. Hay senderos en los cerros que no conducen a ningún lado. Sin embargo, nos ayudan a encontrar el camino espiritual de la Pachamama. Hay silencios amautas que nos revelan la palabra emancipadora.
Y hay oro y oropeles que todo lo que tocan lo empobrecen. Hay perros callejeros que transforman la intemperie en hogar. Y hay caballos salvajes que nos inculcan que en la euforia natural reside la belleza interior. Hay ecos de ausencia en las casas de adobe y oraciones de los antiguos en lo que calla la piedra. Hay horizontes perdidos en cada cuerda de guitarra y gorriones cotidianos que nos informan que en el cielo no hay pobreza. Hay plegarias para putas y tangos para vírgenes, brújulas que nos indican el norte e islas que son como imanes del sur. Hay una historia contada por los verdugos y una historia cantada por los descalzos. Hay quien recoge las uvas y muy pocas veces ha probado su vino, y hay quien solo prueba su vino y jamás ha conocido la vida que cabe en una uva. Hay cristos indios y judas civilizados, hay vientos que mueven solo molinos, y hay vientos que promueven tempestades en los corazones libres. Hay pianos que tan solo son pianos, y hay pianos que son templos. Hay llamadas perdidas, y hay chasquis que desde hace siglos están intentando darnos un mensaje ancestral. Hay puentes viejos que los profetas de la velocidad no se detienen a escuchar, y hay ramas de árboles sagrados que acarician al viento como el minero a sus hijos. Hay voces, hay voces, hay voces que nunca se permiten ser jilgueros, y voces, voces, voces que justifican el silencio de Dios. Hay gente que le pone anclas al mundo y gente que le pone alas a la vida. Hay quien aprende a callar cuando comprende que en el desierto no hay pájaros que canten. Hay quien sabe que el fantasma es la zamba que no consiguió corregir el silencio cultural de tantos años. Hay quien no toma conciencia que la primavera también sucede en el patio de la cárcel. Hay vaquianos que nos guían en el monte y hay sucesos en la vida que nos hacen rastreadores de los misterios del alma. Hay ladridos en la noche y hay silencios hechos por animales consagrados a la fauna de las soledades. Hay ruinas colmadas de esperanzas y hay ciudades que no son otra cosa más que escombros. Hay caminantes que logran entender el confín como un nuevo nacimiento. Excelente, Pedro, magnífica lectura. Y bueno, yo lo leí hoy y no sabía que lo habías escrito hoy. Hermoso, la verdad que magnífico. Muchas gracias. Esto queda también para guardarlo en el hermoso cajón de los buenos momentos, de los recuerdos lindos que nos da esta magia de la radio. Lo que para mí es un living también, para vos lo es. Pedro Patzer con esta presentación y con su Aguafuertes Provincianas. Vayan a comprarlo, yo ya lo voy a hacer. Pedro Patzer, Patzer es patzer.blogspot.com.ar, digo, para aquel que necesita que le deletriemos la cuestión. Gracias Santiago. Pedro, Gracias por este momento, por este compartir en la noche. Gracias a vos. Muchas gracias.